Damos gracias a Dios por un día más. Vamos a estar ministrando un tema que le hemos puesto por título en el día de hoy: el pan de vida. El pan de vida. Y todos nosotros que conocemos la Escritura sabemos quién es el pan de vida. Y vamos a Jueces capítulo 6, versículo 51. Lo estoy poniendo ahí porque ya quizás si lo pongo ahí, de todas maneras tenga su Biblia abierta y los versículos que ponga en la pantalla, pues usted no los tendrá que leer en su teléfono o en su Biblia, pero hay otros que sí, así que le animaría a que no desestimara tener su Biblia en su mano. Dice en Juan capítulo 6, versículo 51: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es el pan vivo. Amén. Que descendió del cielo. Cuando nosotros pensamos en la naturaleza del Evangelio, alguien dijo alguna vez que el Evangelio no es una serie de normas que uno debe cumplir para ser salvo, porque si el Evangelio se limita a hacer una serie de normas que uno debe cumplir para ser salvo, entonces el Evangelio en nada difiere de la ley. Y el Evangelio evidentemente difiere de la ley en su naturaleza y en su propósito. No es que el Evangelio sea contrario a la ley moral de Dios. De hecho, ni es contrario a la ley moral de Dios, ni deja sin cumplimiento la ley ceremonial. De modo que todas las ceremonias, que todos los ritos del Antiguo Testamento que nosotros leemos en el Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo, en su persona y en su obra. Pero la ley moral de Dios, la palabra del Señor nos enseña que es el ayo que nos lleva a Cristo, es el ayo que nos lleva a ese que es el Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no es una serie de normas, de pasos, de condiciones que nosotros debemos cumplir para poder llegar a ser salvos, porque si no, entonces no sería Evangelio. Evangelio es buena noticia, el Evangelio es buena nueva. Amén. La ley no es buena nueva, la ley son condiciones que tenemos que cumplir para llegar a la salvación, ¿verdad? Y la Biblia dice que si incumplimos un solo mandamiento de la ley, incumplimos toda la ley. De manera que es imposible que alguien pueda salvarse a través de la obediencia a la ley, porque la obediencia a la ley es imposible dada nuestra naturaleza pecaminosa. Pero para eso vino Cristo, nuestro Señor, ¿verdad? Para salvarnos de la maldición en la cual nos dejó nuestro pecado, ¿verdad? Y que nos anunció la ley. La ley nos hizo ver cuán pecaminosos éramos. La ley sí es una serie de mandamientos o de normas que debemos llegar a cumplir para ser salvos. El Evangelio no se trata acerca de lo que nosotros necesitamos hacer para ser salvos, sino que el Evangelio es la buena noticia de lo que ha sido hecho por nosotros para que nosotros seamos salvos. Amén. Y es a saber que nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley. Y no solamente la cumplió, sino que padeció la justa demanda de la ley por nuestro pecado, para que si nosotros podemos creer en Él, no nos perdamos, más tengamos la vida eterna. Entonces vamos a partir de este punto, que el Evangelio no es un grupo de normas que debemos cumplir para ser salvos, sino que se trata acerca de lo que ha sido hecho para que nosotros seamos salvos. Y quizás nace una pregunta de esta breve introducción. ¿Acaso entonces no debemos cumplir la ley moral de Dios? No es lo que queremos decir. Nosotros en el Evangelio cumplimos la ley por haber sido salvos, no para ser salvos. Nosotros no obedecemos para ser salvos, nosotros obedecemos como un resultado natural
como un fruto natural de nuestra salvación. El niño no crece para estar vivo, el niño crece porque está vivo. Amén. Nosotros no comemos para estar vivos, nosotros comemos porque estamos vivos. Entonces, y bueno, necesitamos la fuerza para seguir vivos. Pero no comemos para estar vivos, nosotros comemos porque estamos vivos. Entonces, en Juan capítulo 6, versículo 51, hay una gran declaración. Jesucristo dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y hay 2 o 3 observaciones iniciales antes de pasar al contenido que nos ocupa en esta mañana. Y es que primeramente tenemos que decir, lo que dice este verso es que Jesucristo es pan. Y fíjense que mientras yo preparaba esta temática y oraba a Dios por esta temática, venía a mi mente que Jesucristo no es una receta para hacer pan. Ahí lo dice: yo soy una receta para hacer pan, o una receta para vivir, o una receta de vida. Ahí dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Hermanos, volvemos sobre esta misma idea de estos comienzos, de estos primeros minutos. Jesucristo no es una receta. El Evangelio no es una receta. El Evangelio es pan. El Evangelio es una persona. Y es la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él no es una receta. Él es pan de vida. Amén. Hay una diferencia muy grande entre una receta entre una receta para hacer pan y pan. Si tú te estás muriendo de hambre, si tú tienes mucha hambre y alguien viene y te dice: bueno, mira, yo tengo algo que va a calmar tu necesidad. Si tú agarras un poco de harina y le echas un poco de agua, lo pones en el horno 30 minutos y le echas un poco de levadura, no sé cómo se hace el pan, así que ya voy mal. Pero ya ustedes se estarán imaginando que estoy tratando de explicar la receta del pan, que no la conozco. Pues tú no le vas a resolver el problema a esa persona. Hay una persona que está necesitando comer porque se va a morir, y tú le dices, mira, si tú vas al supermercado, agarras un poco de harina, compras un poco de levadura, no tienes cocina tampoco, bueno, búscate una cocina o búscate un horno, y entonces tú haces esto, tú vas a tener pan. Yo quiero decirles, hermanos, que esto es lo que hacemos muchos creyentes cuando predicamos el Evangelio. Damos una receta para vivir, pero no damos el pan de vida. Y el Evangelio no es una receta. El Evangelio es el pan. El Evangelio no es un grupo de normas para que las personas se fabriquen su vida eterna. El Evangelio es la vida eterna que hay en una persona, y es la persona del Señor Jesucristo, que nos es dada para que nosotros seamos alimentados y llenemos nuestras entrañas de la vida que hay en nuestro Señor. Él es, hermanos, el pan de vida. Ahora, no solamente dice que es pan, sino que también dice, aquí encontramos el adjetivo vivo. Él está vivo. Él es pan de vida. En Él hay vida. Bendito Dios. Y yo quiero, hermanos, que ustedes vean que a este pan vivo es que apuntan todas las escrituras que nosotros tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra de Dios es alimento. ¿Cuántos saben que la Biblia es alimento? Pero la Biblia es alimento solo en este sentido. La Biblia es alimento en el sentido de que revela a ese que es el pan vivo que descendió del cielo. No es que la Biblia es un alimento y Cristo es otro alimento dentro del alimento de la Biblia. No, hermanos. La Biblia es alimento de vida, y lo sabemos. La Biblia, bendito Dios, es alimento de vida por cuanto revela a ese que es el pan de vida. Hay un solo pan en todas las escrituras, y ese pan, estoy hablando en términos espirituales, es nuestro Señor Jesucristo. Hay un solo mensaje hacia donde apuntan las escrituras. En el libro de Apocalipsis
Al final de toda la Biblia, cuando te la leíste toda, hay un versículo que dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Es el testimonio de Cristo. El Señor Jesús y los apóstoles, cuando predicaban la palabra de Dios, cuando predicaban el Evangelio, acerca del Evangelio del Reino, daban testimonio de Jesucristo partiendo de las Escrituras del Antiguo Testamento que para ese tiempo estaban escritas. Ellos partían de la presuposición de que todas las Escrituras del Antiguo Testamento dan testimonio acerca de Jesús. Y eso es lo que vamos a tratar de demostrar de una manera diferente esta mañana. Miren, y yo quiero aclarar, no es que nosotros andemos buscando a Cristo en cada piedra del Antiguo Testamento. Hay personas que alegorizan tanto, y esto lo estaremos viendo en este curso que ahora pasamos para los lunes, alegorizan tanto que terminan desviándose de la verdadera esencia del mensaje que tienen delante. Yo no voy a, digamos, a motivarlos a ustedes, ni con mis palabras ni con mi ejemplo, a buscar o tratar de ver a Cristo en cada piedra o en cada palo del Antiguo Testamento. No. Cuando nosotros decimos que las Escrituras revelan a Cristo, eso no significa que en cada palo, en cada piedra o en cada cosa que nosotros encontremos en el Antiguo Testamento vamos a ver a Cristo. No. Lo que significa es que cada pasaje de la Escritura debe ser interpretado a la luz del Evangelio eterno, porque el Evangelio eterno es el mensaje central de las Escrituras. Y si nosotros podemos ver en qué manera, hermano, la enseñanza de un pasaje específico del Antiguo Testamento nos lleva, bendito Dios, camino al Evangelio, camino a la persona del Señor Jesucristo. Habiendo dicho esto, hermanos, vamos a estar viendo al menos 5 o 6 expresiones en el Antiguo Testamento que nos revelan al pan vivo que descendió del cielo. Este concepto de yo soy el pan vivo no es un concepto que de pronto es un concepto de estreno en Juan capítulo 6 versículo 51, sino que es el resultado de interpretar algunas escrituras específicas del Antiguo Testamento, y el Señor Jesús está diciendo todas esas escrituras y esas alusiones a un cierto tipo de pan que vamos a ver en la Biblia no son otra cosa que alusiones a mi persona. Yo soy el pan vivo. Yo soy el pan de vida del cual ustedes leyeron en el Antiguo Testamento. Hermanos, y yo quiero decirles que hay connotaciones e implicaciones interesantísimas, gloriosas y muy pertinentes para nuestra vida espiritual. Bendito Dios, en esta expresión, yo soy el pan vivo. Vamos a ver la primera ocurrencia a la cual nosotros, a la cual hace alusión nuestro Señor Jesucristo cuando dice yo soy el pan vivo, y la encontramos en Génesis capítulo 14 versículo 18. Dice la Biblia, entonces Melquisedec. ¿Cuántos saben que Melquisedec es un tipo del Señor Jesucristo? Melquisedec es un personaje en el Antiguo Testamento, hermanos, que de pronto apareció en la vida de Abraham, sin principio de genealogía, sin final de genealogía, dice la Biblia. Y luego en el Nuevo Testamento se hace ver que este Melquisedec es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Es una representación de nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan. Y esta palabra pan es la palabra más común para todo el Antiguo Testamento, y es la palabra lehem. Lehem. En hebreo, cuando los hebreos van a hablar de pan, dicen lehem. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan, lehem, y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Dios, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano.
y le dice la Biblia, y le dio a Abraham los diezmos de todo, dice la palabra de Dios. Aquí nosotros encontramos que Abraham tiene un encuentro con un personaje muy misterioso. Un personaje que no era hijo de nadie, no tuvo principio de genealogía ni final de genealogía, dice la palabra de Dios. Así que nosotros entendemos que Melquisedec era un personaje eterno, que se le muestra a Abraham en el Antiguo Testamento. Nosotros creemos que Abraham tiene un encuentro con el mismo Señor Jesucristo. Yo diría que es una representación del propio Señor Jesucristo. Y dice, y le dijo, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios vivo. Ahora fíjense, me llama poderosamente la atención que dice la Biblia que cuando Abraham tiene ese encuentro con Melquisedec, Melquisedec saca pan y saca vino y lo bendice. Y si usted se da cuenta, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La última noche antes de ser entregado, sacó pan y sacó vino y los bendijo, bendito Dios. Y entonces quedó instituida, ¿verdad? Lo que luego el apóstol Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también os he entregado. Que el Señor la noche que fue entregado tomó pan y tomó vino y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Así que encontramos ya desde Génesis capítulo 14 a Abraham teniendo una revelación del mismo Señor Jesucristo y alimentándose de esa revelación, alimentándose de ese encuentro. Fue bendito por ese encuentro y como consecuencia de haber sido bendecido por ese encuentro, dice la Biblia que apartó el 10% de absolutamente todo lo que había recibido en la batalla de donde venía, de todo el botín que había recibido, dice la palabra de Dios, y ofreció sus diezmos. Esta es la primera ocurrencia o la ocurrencia más común de esta palabra. Ahora, hay algunas otras ocurrencias, bendito Dios, más específicas. Antes de ir ahí, esta palabra lejen significa alimento, significa comida, específicamente significa pan, grano, manjar, mantenimiento. Pero es interesante que en Éxodo capítulo 25, versículo 30, hablando de la mesa de los panes de la proposición, era una mesa que semana tras semana se servían panes, ¿verdad que sí? O sea, delante mismo del lugar, en el lugar santo, delante mismo del lugar santísimo, se servían estos panes y los sacerdotes consagrados a Dios venían y se alimentaban de aquel alimento santo. Bendito Dios, eran los panes de la proposición, eran panes sin levadura, ¿verdad que sí? Que representan a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros venimos a adorar, cuando nosotros venimos, bendito Dios, y nos reunimos cada semana, nosotros venimos a alimentar nuestras almas, no de una receta. Nosotros venimos a alimentar nuestras almas de nuestro Señor Jesucristo. Pero además la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora yo me quiero detener un momento acá, porque nuestro Señor Jesús es pan. Nuestro Señor Jesús es alimento, es comida espiritual. ¿Qué significa eso, hermano? Hermanos, nosotros llegamos a ser lo que comemos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Nosotros llegamos a ser lo que comemos. Evidentemente, si tú comes mal, vives mal. ¿Sí o no? Si comes sano, vives sano. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero la implicación no termina aquí. Cuando nosotros comemos el pan, ese pan, escuche bien, ese pan, por medio de un proceso que nosotros conocemos como digestión, ¿verdad? El proceso de la digestión, ¿verdad? A través de ese proceso, ese alimento se descompone y todos esos nutrientes pasan al flujo sanguíneo y a través del flujo sanguíneo van a todas las partes de nuestro cuerpo.
ese pan se vuelve parte de nosotros. Esa es la razón por la que se nos dice que nosotros debemos comer del Cordero Pascual, que es Cristo. Esa es la razón por la que el Señor dice que Él es el pan vivo, y si nosotros podemos comer de Él, nunca más, bendito Dios, tendremos hambre. Nuestra alma será absoluta, total y suficientemente saciada en nuestro Señor Jesucristo. Y la implicación gloriosa es, hermano, que cuando tú te comes algo, nadie te lo puede quitar. Yo soy el más pequeño de 5 hermanos. Usted nunca se siente a comer conmigo, que yo estoy seguro que voy a terminar de comer primero que usted. No he visto a nadie que coma tan rápido como yo. Nadie. Yo como lento delante de usted para hacerme el fino, pero si usted come en mi casa, es un repaso de... ¿Por qué razón? Porque como era el hermano más pequeño, los más grandes, en medio de tanta escasez, después que se comían su comida, si se quedaban con hambre, me querían comer la mía. Y yo desarrollé una forma rápida de comer, hermano. A veces me daban algo delante de mis hermanos, delante de mis hermanos me daban algo, y mis hermanos me miraban así como diciendo, prepárate que no te lo vas a comer, me lo voy a comer yo. Y para que no me lo quitaran aquellos zánganos, usted sabe lo que yo hacía, delante de la persona que me lo daba, lo abría y me lo comía, me lo metía en la boca. ¿Por qué razón? Porque cuando tú comes algo, ese algo no te lo pueden quitar. No sé si me estoy haciendo entender. A mí tú me puedes quitar las llaves, a mí tú me puedes quitar el teléfono, pero tú no me puedes quitar la comida, hermanos, que me comí ayer. No me la puedes quitar. No me puedes quitar el desayuno de hoy en la mañana. No me lo puedes quitar. Ya es parte de mí. Entonces, hermanos, para que Cristo no nos pueda ser quitado, nosotros tenemos que comerlo, bendito Dios. Él es el pan que llega a ser parte de nosotros y nosotros parte de Él. Bendito Dios, Él está en nosotros y nosotros estamos en Él, hermanos. Esa es la relación gloriosa que la Biblia nos propone. Nosotros nos comemos ese pan que nos da vida. Y ese pan, hermano, llega a ser parte de nuestra vida espiritual y nosotros venimos a ser parte de Él en nuestra vida espiritual. Eso es glorioso. Ahora, yo quiero que ustedes vean algo en el nombre del Señor. Hay otra implicación en todo esto. Nosotros somos los sacerdotes de Dios que nos comemos ese pan. Pero dice la Biblia que nosotros somos sacerdotes de Dios en el nuevo pacto para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo que nosotros testificamos acerca del Señor es un mensaje que la gente se lo tiene que comer como pan. ¿Me estoy haciendo entender? Mire, en mi país hay un uso retórico, es un cubanismo, y es que cuando a ti te dicen algo que tú no te lo crees, tú dices, no me lo trago, no me baja, no me lo trago, no me pasa. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, aquí está esta imagen, hermanos. Nosotros no solamente debemos comer el pan, sino que nosotros, el Evangelio en nosotros, tiene que llegar a ser una realidad de forma tal que cuando las personas nos coman o cuando las personas nos vean, deseen comerse nuestro mensaje, que somos nosotros mismos, que es nuestra vida, bendito Dios, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está muy enredado eso? ¿Amén? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que comernos el pan? Porque nosotros de alguna manera también llegamos a ser pan para otros. Hermanos, quiero que me miren un momento. En la Biblia se nos dice que debemos darle pan al cansado. Y el testimonio del Evangelio, vuelvo a decir, no es una receta. O sea, se lo voy a poner de esta manera. Cuando nosotros vamos a comer a Cristo, nosotros no nos comemos una receta para ser salvos. Nosotros nos comemos a Cristo. Nosotros no nos tragamos una receta, nosotros nos comemos el pan. De la misma manera, cuando otras personas van a recibir el mensaje del Evangelio a través de nosotros, nosotros tenemos que entender que no somos una receta, que no estamos para decirle a la gente lo que tienen que hacer,
sino que estamos para mostrarle a la gente por nuestra propia vida, llegar a ser ese pan que otros se pueden comer. Ahora yo quiero decirles algo. Nadie se come un animal vivo, ¿verdad que no? La Biblia dice que el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la hallará. Nosotros, la Biblia dice, la palabra, aquí hay implicaciones muy hermosas, porque la Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Supuestamente el creyente debe morir con Cristo, morir a su antigua vida de pecado. Supuestamente debemos morir a nuestra antigua vida de pecado. Usted se imagina que alguien te sirva en su casa un pollo y que de pronto ese pollo tenga alas y esté cacareando, te lo ponga vivo en el plato. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que tiene que haberle quitado las plumas, cortado la cabeza, desangrado? ¿Sí o no? Adobado, preparado, después que esté preparado, cocinado así. Entonces sí te lo comes. Pero si te lo sirves vivo no te lo vas a comer. ¿Sí o no? De la misma manera, hermanos, si nosotros no estamos muertos a nuestra antigua vida de pecado, nadie nos va a comer. No somos comestibles. Nuestro mensaje no es comestible. Lo que nosotros decimos no es comestible. El mensaje no es lo que nosotros decimos. El mensaje somos nosotros. De la misma manera que Cristo, el mensaje no es lo que Cristo dice. El mensaje es el propio Cristo. Cristo es el pan vivo que descendió del cielo. ¿Dicen amén a esto? Entonces hay algunas implicaciones, bendito Dios, y algunas otras ocurrencias de la palabra pan en el Antiguo Testamento que son muy esclarecedoras de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mire esto, hermano. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 6 dice: ¿cuántos recuerdan cuando Elías, están acá? ¿Recuerdan a Elías cuando pelea contra los profetas de Baal? Solo él había quedado como profeta delante de Dios contra 450 profetas de Baal. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que esta mujer, ¿cómo se llamaba? La esposa de acá, ¿cómo se llamaba? Jezabel. ¿Recuerdan a Jezabel? Hermano, ¿estamos leyendo la Biblia en la casa? ¿Recuerdan a Jezabel? Jezabel fue una reina muy impía, ¿verdad que sí? Pero además era muy idólatra. Y la Biblia enseña que Jezabel le manda un mensajero de muerte a Elías y lo amenaza y le dice: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana no pongo tu cabeza como la de uno de estos hombres, porque Elías mandó a decapitar a todos los profetas de Baal. ¿Recuerdan, hermanos? ¿Ustedes recuerdan la historia? ¿Sí o no? Y Elías, atemorizado, dice la palabra de Dios que sale corriendo y huye de aquel lugar. Y en el huir de aquel lugar, entonces se le presenta un ángel, se le presentan ángeles de Dios. Y esta es la historia. Entonces él miró y Elías estaba durmiendo y vinieron ángeles y pusieron alimento para él. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta. Y la palabra para torta ahí, que es pan, es udá, cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta oler el monte de Dios. Aquí hay otra palabra para pan en el Antiguo Testamento y es udá, y significa una torta, un pan cocido entre piedras calientes. Hermanos, cuando yo estaba leyendo esto, mi corazón se henchía, bendito Dios, en pensar que nuestro Señor Jesucristo fue el pan cocido entre piedras calientes. La palabra del Señor dice que murió, y dice la palabra de Dios que descendió a las partes más bajas de la tierra.
y le predicó a los espíritus encarcelados y al tercer día resucitó. Esta es la doctrina del holocausto, bendito Dios, de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Cristo no murió y estuvo 3 días inerte en la tumba y al tercer día resucitó. No, nosotros creemos que Cristo murió y en el mismo momento en que murió, en su espíritu, Él bajó a las partes más bajas de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados. Y le dio testimonio a aquellos que aguardaban su venida en el antiguo pacto y a aquellos impíos que habían muerto sin salvación, sin esperanza y en sus pecados. Y la palabra del Señor nos deja ver que esos lugares donde están esos espíritus esperando el juicio por haber muerto, bendito Dios, sin Dios, son lugares calientes. Dice la palabra del Señor. Nosotros lo podemos encontrar en la parábola de rico y Lázaro. ¿Sí o no? Entonces nuestro Señor Jesucristo es el pan cocido entre piedras calientes. Este pan habla acerca de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es glorioso, hermano. Ahora, lo glorioso de esto es que dice la Biblia: entonces él miró de aquí a su cabecera una torta ahogada, y esta palabra ahogada significa pan cocido entre piedras calientes. Es un tipo de pan que hacían los hebreos y que le llamaban así ahogada porque era cocido entre piedras calientes. Dice: cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Hermanos, nosotros vemos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios, en su muerte y en su resurrección, alimento suficiente, bendito Dios, para nosotros poder caminar todo el tiempo de nuestra peregrinación presente en el desierto. Vemos alimento suficiente, hermanos, para nosotros poder andar, para nosotros poder tener fuerzas en todo este tiempo que estamos caminando en este desierto, en este tiempo de peregrinación. Eres el pan cocido entre piedras calientes. Y la Biblia dice, el ángel le dijo: come, levántate y come. Y me llama poderosamente la atención que Elías estaba durmiendo. Elías estaba durmiendo. ¿Y cuándo nosotros alguna vez nos hemos quedado dormidos? Estoy hablando en términos espirituales. La palabra del Señor dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Sí o no? Estaban esperando que regresara el esposo. ¿Cuántos están esperando que regrese el esposo? Pero dice la Biblia que 5 eran sensatas y 5 eran, ¿qué cosa? Imprudentes, insensatas. Y dice la Biblia que a la medianoche, y eso es un tiempo espiritual, eso es un tiempo profético, a la medianoche, el apóstol Pablo dijo que debemos despertarnos del sueño porque ya está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. ¿Sí o no? Y la Biblia dice que debemos vestirnos las armas de la luz, porque nosotros no somos de la noche, sino que somos del día. ¿Sí o no? Pero dice la Biblia que a la medianoche cabecearon todas y se durmieron. Todas se durmieron. Hermano, yo la primera vez que leí esto me impresionó. Por años yo estuve leyendo que eran 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Y yo no me di cuenta que todas se durmieron. Las prudentes se durmieron y las insensatas se durmieron. Entonces aquí tenemos vírgenes prudentes e insensatas. Pero la Biblia dice que todas se durmieron. Eso nos enseña, hermano, que todos los creyentes en algún momento de nuestra vida nos dormimos. ¿Usted sabe qué significa dormirse? Estoy hablando alegóricamente. Dormirse significa que nuestra fe mengue. Dormirse significa, hermanos, que nosotros nos detengamos de caminar, ¿verdad?, de correr la carrera que tenemos por delante. Pero es un proceso gradual, ¿eh? Tú no te... ¿Cuándo han visto a alguien durmiéndose? Bueno, no hay nada más feo que ver a una persona durmiéndose. Hasta los guapos se ponen feos.
¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Saben qué dice Génesis? Mire, usted no se duerme si usted está corriendo, ¿verdad que no? Usted se duerme si está corriendo. Usted ha visto alguna vez a alguien corriendo, dormido, ¿verdad que no? Pero si usted va corriendo y se cansa, y comienza a caminar y se cansa, y se sienta y se cansa, ahí sí se puede dormir. Es un proceso gradual. Se lo voy a poner de esta manera. Bienaventurado el varón que no anduvo ¿en qué cosa? En consejo de malo. Ese andaba, ¿verdad que sí? Dice, ni estuvo. Léelo conmigo. Quiero que lo leas, pero quiero que lo leas literalmente, por favor, rápido. Salmo 1:1. Miren esto, hermano, qué impresionante está esto. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en... Detente un momento. Porque aquí hay 3 verbos. Léelo conmigo que te voy a dar 3 verbos ahí. No anduvo, andar es un verbo. No anduvo en consejo de malo, ni estuvo. Estuvo, ese se paró, dejó de andar. Y aquí este verbo no habla de movimiento, habla de una posición estática. Ese se paró, sigue. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Se ha sentado. Entonces fíjense, este hombre de Génesis capítulo 1, aquí se habla en el Salmo 1, y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí hay 3 verbos que marcan un sentido degenerativo, no progresivo, en la vida cristiana. ¿Verdad? Cuando nosotros dejamos de andar, nos detenemos. Cuando nos detenemos, nos sentamos. Y cuando nos sentamos, nos dormimos. Amén. Entonces, si no queremos dormirnos, no podemos dejar de andar. Hermano, míralo de esta manera. O sea, hermano, mire, yo estoy viendo esto. Ay, pastor, por eso me tiene de malo. Si mire, si yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo esto. Yo en mi país estudié termoenergética y estuve trabajando un tiempo en termoenergética. Termoenergética no es otra cosa que la generación de energía eléctrica. O sea, todo el proceso de generación de energía eléctrica, los cambios, las transformaciones de energía, todas estas cosas, hasta que llegas a tener energía eléctrica. Bien. A veces tú estabas delante de un panel toda la noche, o cuando te tocara, y había un secreto que tenían los mejores operarios, estos que nunca habían tenido un incidente. El incidente de Chernobyl fue como consecuencia de esto que le estoy diciendo ahora, de no marcar la tendencia. Uno tiene que marcar la tendencia. Si tú sabes que la aguja está en 3, cualquier indicador, en 3, y no te puede llegar a 0, si tú ves que está en 2.9 y luego en 2.8, ya hay una tendencia. Tú no puedes decir, con que no llegue a 0 no importa. No sé si me estoy haciendo entender. Tú tienes que aprender a marcar las tendencias. ¿Cuál es la tendencia? Por ejemplo, en la economía. Dice, va a haber un crecimiento. Eso es una tendencia. Vale, la economía no está en 0, pero hay una tendencia a que haya una recesión cuando la economía deja de crecer. Entonces, hermanos, aquí hay una tendencia muy marcada en el Salmo capítulo 1, versículo 1. Dejaste de correr, ¿verdad? Venías a los tiempos de oración cuando podías, ¿verdad que sí? Venías a los servicios los domingos, orabas en la casa, leías la escritura en la casa, y todo comenzó en un lugar donde nadie te ve. Dejaste de orar en la casa. Seguiste llegando a los cultos de oración, seguiste llegando a los servicios dominicales, pero dejaste de orar en la casa. Es una tendencia que nadie ve, hermano. Dejaste de orar en la casa, dejaste de leer la escritura en la casa, y cuando esto pasa, ya hay claros indicios de un deterioro espiritual. Hermanos, nadie
nadie se cae de un séptimo piso así nomás, no. Hay una tendencia, no te estás cayendo, pero te estás acercando al precipicio y te vas acercando. Allá en mi país nosotros fabricábamos los papalotes, no sé cómo dicen aquí, los cometas. Papalotes le decíamos nosotros, cometas, los cometas. Yo los fabricaba, yo fabriqué muchos cometas. Unos cometas así eran generales, aquello tenía que montarme que me llevaba. Y hubo accidentes, ¿por qué? Porque se ponían a empinar las cometas, los niños en las terrazas de los edificios, ¿verdad? Se subían a los edificios porque eran lugares donde había mucho viento y empezaban a dar pasos para atrás y pasos para atrás y hubo accidentes, niños que se mataron. ¿Por qué razón? Porque estaban dando pasos y están entretenidos en otra cosa y están dando pasos y no se dan cuenta y terminan despeñándose, terminan cayéndose. Hermanos, es lo mismo que nos pasa en nuestra vida espiritual. Y tú te preguntas, ¿cómo llegué aquí? Porque no te diste cuenta de las tendencias. Hay tendencias. En el hogar hay tendencias. Ahora estás discutiendo más que nunca. Ahora no se ponen de acuerdo. Hermanos, hay tendencias. ¿Y qué le está pasando a mi matrimonio? ¿Y qué le está pasando a mi hogar? Hay tendencias que nosotros tenemos que tratar. Nosotros tenemos que tratar de cuidar las tendencias. Pero todo está bien. Sí, pero todo no va bien. Porque del 3 ya no lo veo en 3, lo veo en 2.9. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Pero para si alguien está dormido esta mañana, si estás dormido, si tu vida espiritual, hermano, de alguna manera se ha resentido por alguna razón, no importa cuál sea, escúchame bien, por alguna razón, no importa, hermano, que nadie te quite a Cristo. Que nadie te quite a Cristo. Jesús es el alimento de tu vida. Jesús es el alimento de tu alma. Bendito Dios. Si alguien se ha dormido acá, yo quiero decirte que Jesucristo es el pan que te da fuerza para volver a caminar, para volver al ritmo. Bendito Dios, que Dios está esperando de ti. Ahora, no solamente encontramos esa palabra. La segunda palabra, la tercera palabra que estamos viendo, Éxodo capítulo 12, versículo 8, dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y la palabra aquí es matzat. Matzat es sin levadura. ¿Usted se ha comido alguna vez un pan sin levadura? El pan sin levadura es duro. Ah, pero qué rico el pancito ese, el baguette. Baguette tiene levadura. ¿Tiene o no tiene levadura? Hermano, no hay nada más rico que ir a la panadería y comerse un pan calentito, ¿verdad? Un baguette o un pan de estos redondos que ustedes cogen y pican con el cuchillo así, muy, ¿verdad? Y lo mojan. Es muy rico, hermano. Pero fíjense bien, la palabra del Señor enseña que el evangelio es como los panes sin levadura. Un pan sin levadura. Probablemente, humanamente hablando, no sea muy sabroso de probar, como algunas otras filosofías humanas que son más atrayentes a nuestro intelecto. Pero dice la palabra del Señor, dice la Biblia en Éxodo capítulo 12, versículo 8, que el cordero pascual se comía con panes sin levadura. Ahora, quiero que vean esto. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 6 al 8 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Mire, hermano, usted agarra un poquitito de levadura así y se la echa a la masa y toda la masa queda leudada. Toda la masa se contamina. Y el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios le está diciendo: no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Y por qué? ¿En qué consistía la jactancia de la iglesia en Corinto? La jactancia de la iglesia en Corinto consistía en que ellos se creían muy espirituales, en que ellos tenían tantos dones, tenían tantos talentos, en que ellos eran una iglesia poderosa. Y entonces habían pequeñas cosas entre ellos que ellos las permitían. Dice la palabra de Dios que uno tenía la mujer de su padre. Era tanta la jactancia en ellos que eso ellos no lo veían. O sea, no es que no lo vieran como malo, es que
lo aceptaban dentro de la iglesia. Lo aceptaban dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. ¿Qué fiesta? El Evangelio. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Hermano, escúcheme bien lo que le voy a decir. Un poco de malicia entre nosotros lo leuda todo. Pero la malicia no solamente se ve en la motivación con la que nosotros hacemos las cosas. La malicia también se ve en cómo nosotros interpretamos las cosas que hacen otros. Un poquito de malicia entre nosotros leuda toda la masa, la leuda, la contamina. Hermanos, que nuestra comunión sea sin levadura, sea sin malicia. Que nuestra comunión tenga la pureza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dice la Biblia que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura de malicia y de maldad. O sea, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ahora, esta palabra sinceridad viene del griego eilикρινέα. ¿Y sabe qué significa eilикρινέα? Juzgado a la luz del sol. Juzgado a la luz del sol. Luego, o sea, le voy a poner el ejemplo de uso de esta palabra en los tiempos bíblicos. La palabra eilикρινέα se usaba, por ejemplo, cuando los comerciantes de jarrones, de porcelanas, de obras de arte, se le rompía un jarrón. Era muy común que se le rompiera. Ellos andaban por los caminos. No es ahora la B6 que nosotros tenemos ahí, ¿verdad que sí? Que no. Eran caminos de piedras, ¿sí o no? Y los coches no tenían la suspensión que tienen nuestros coches ahora. Entonces, en los tumbos del camino, muchas veces se viraban los jarrones y se quebraban. Entonces ellos, para no perder la inversión, cogían y los pegaban con resinas, con pegamento, y luego los pintaban nuevamente. Y cuando los iban a vender, los ponían en habitaciones débilmente iluminadas, sin mucha luz, para que cuando tú miraras el jarrón, no te dieras cuenta de que el jarrón estaba roto, porque no tenías suficiente luz para darte cuenta de las rajaduras de la obra de arte que estabas comprando. Entonces, la palabra, los compradores que sabían comprar, cogían el jarrón y salían del lugar y lo miraban a la luz del sol. Y ahí era cuando salía todo. Entonces, ¿por qué digo esto, hermano? Porque nosotros tenemos que ser como esos jarrones que son juzgados a la luz del sol. La Biblia dice, si mirares a los pecados, ¿quién podrá estar en pie? Eso significa que nosotros no somos creyentes porque nunca pequemos. Nosotros somos creyentes en Cristo y somos cristianos porque sinceramente deseamos no pecar. Es la diferencia. Es la diferencia. Juzgados a la luz del sol. ¿Y quién es el sol? La Biblia dice, sobre vosotros que creéis en mi nombre, os saldrá el sol de justicia, trayendo sobre sus alas salvación. Jesucristo es nuestro sol de justicia. Y nosotros estamos siendo ocupados a la luz del sol. Dice la Biblia que tenemos que Jesucristo es como ese pan sin levadura. Lucas 12:1 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos, miren esto, de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Si yo te tres levaduras, ¿verdad que no puede haber levadura entre nosotros? ¿Sí o no? Porque en Cristo no había levadura. Él es el pan matzah, un pan sin levadura. Amén. Un pan sin contaminación. Hay tres cosas que nos contaminan, que el Señor dijo, guardaos
de la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La hipocresía. La hipocresía. ¿Qué significa la palabra hipócrita? Bueno, la palabra hipócrita viene de una palabra griega que se compone de dos. Hipo, que significa delante o debajo. Hipo significa debajo, es una preposición que significa debajo. Es la misma preposición para hipopótamo. Hipopótamo, hipopótamos, debajo del agua. Entonces, Hipócrates o Hipócratos o hipócrisis son varias formas de la palabra en el griego clásico. No es otra cosa que la acción de un actor que ocultaba su verdadera identidad debajo de una careta. ¿Recuerdan cuando los teatros ambulantes, ellos en la antigua Roma iban de pueblo en pueblo, amaban el espectáculo y entonces hablaban falsificando la voz detrás de una careta? ¿Vale? Bien, hermano, mira, escúchenme bien. Es hipocresía decir que somos cristianos y realmente no serlo. Eso es hipocresía. ¿Vale? Eso es lo más básico que nosotros pensamos cuando pensamos en una persona hipócrita, que dice una cosa y hace otra, y eso se veía claramente en los fariseos. ¿Vale? Ahora, también es hipocresía tratar de mostrar una imagen de perfección que realmente no tenemos, y es hipocresía reconocer nuestros pecados pero no combatirlos y luchar contra ellos legítimamente en nuestra vida. Eso también es hipocresía. Amén. Porque aun cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, pero lo tomamos como parte de nuestra vida, como que ya eso no lo vamos a poder cambiar nunca, y nos sentimos bien con eso, eso es hipocresía. Porque ser cristiano precisamente no es no pecar, es luchar con todas nuestras fuerzas contra el pecado. Amén. Pero no solamente el Señor dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, dijo en Marcos 8:15, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, así literalmente, de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Sabían que Herodes era un falso judío? Decía que era judío, pero no lo era. En realidad era idumeo, era edomita, descendiente de Saúl. Y era una persona que amaba el sincretismo. Él no rechazaba la religión judía, pero él aceptaba todas las corrientes filosóficas de la época, las aceptaba. Entonces, una forma en que la iglesia está siendo leudada en nuestros días y contaminada en nuestros días es con la levadura de Herodes. Es el amor por todas esas filosofías que hoy, hermanos, pululan en las mentes débiles de muchas personas que se congregan digamos, en las asambleas cristianas, y son filosofías que no son el evangelio. Todo lo que no es el evangelio contamina y leuda a la iglesia. Y el Señor dice, no solamente cuídense de la hipocresía, sino también cuídense de todo lo que no sea el evangelio, aunque se predique sinceramente. ¿Entendió mi idea? No solamente me voy a cuidar de la hipocresía, sino que también me voy a cuidar de todo aquello que no es el evangelio y que no, aunque se predique sinceramente. Hermano, hay predicadores y hay ministros cristianos que están equivocados sinceramente. Ahora, es un principio en jurisprudencia, ¿verdad? Es un principio de justicia y de derecho, que aunque tú estás equivocado, si tú quebrantas la ley, tú tienes que ser condenado aunque estés equivocado. La ignorancia acerca de la ley no te exime de guardar la ley. Y el Señor nos da otro tipo, otra levadura. Mateo 16:6 dice, y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y la levadura de los saduceos es la incredulidad, que estos no creían que hubiese resurrección. ¿Lo recuerdan? Entonces, aquí tenemos ya 3 levaduras de las cuales se debiera cuidar la iglesia, y nos debiéramos cuidar nosotros como cristianos. De la levadura de los fariseos, que es la hipocresía,
de la levadura de Herodes, que es el sincretismo, es la unión de todas las filosofías que hoy pululan dentro de la iglesia y que no son el evangelio. Y en tercer lugar, de la levadura de los saduceos, que es la incredulidad. Escúcheme bien lo que le voy a decir, hermano. Detrás de cada pecado, dijera alguien, hay incredulidad. Detrás de cada pecado hay incredulidad. Nómbreme cualquier pecado y yo le voy a demostrar que detrás de ese pecado hay incredulidad. Mencióname uno. La mentira. Bien, detrás de la mentira está la incredulidad de no creer que decir verdad siempre te va a salir mejor que decir mentira. Hay personas que dicen, no, si digo la verdad, ahora sí estoy empacado. Entonces, ¿qué hacen? Miento para tratar de salir bien, y lo que hay debajo, aunque yo sepa que la lengua mentirosa la domina el Señor, pero yo tengo que salir de este problema ahora y voy a mentir. ¿Cuál es la incredulidad detrás de ese pecado? El pensar en el fondo, yo sé que el Señor, yo sé que el Evangelio, pero en el fondo, yo no creo suficientemente que decir la verdad va a ser lo mejor, porque si no lo hubiera hecho, hubiera dicho la verdad. No sé si me estoy haciendo entender. Póngale, dígame otro. Detrás del pecado de adulterio está la incredulidad. Porque Dios te dio una mujer, no te dio dos ni te dio tres. ¿Sí o no? Y cuando una mujer o un hombre adultera, en su interior, abajo, está diciendo, espérate, que esto me va a dar más placer y más felicidad que lo que me da, que el placer y la felicidad que voy a tener con mi esposa. Síganme diciendo pecado. No venir a la gula. Hay incredulidad debajo de eso, claro. La incredulidad detrás de comer mucho, claro, es decir, ¿cuál es la incredulidad? Bueno, hay un punto donde es suficiente, adecuado comer, pero tú quieres comer más y sigues comiendo más, engañado, porque la Biblia habla del engaño del pecado. El pecado te engaña, hermano. El pecado siempre te engaña, engañado por el engaño de creer que vas a tener más felicidad si sigues comiendo. Síganme diciendo. Estamos acá, hermanos. Les voy a mostrar otro pan que habla de nuestro Señor Jesucristo. Les muestro otro. Les enseño otro. Miren esto, hermano. Esto es lo que les hará para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. ¿Cuántos se sienten sacerdotes de Dios en esta mañana? Pero los sacerdotes tienen que ser consagrados. No es solo llamados a ser sacerdotes, es ser consagrados como sacerdotes. Dice, toma un becerro de la vaca y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levaduras, jalá. La palabra jalá aquí significa, escúchenme bien, agujereado. Impresionante. Era un pan que se agujereaba. Cuando se estaba cociendo, se agujereaba. Dice, y pan y tortas sin levaduras, y la palabra jalá aquí es agujereada, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, las harás de flor de harina, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo, y los lavarás con agua. Cuando se consagraban a los sacerdotes, en la consagración se comía pan agujereado. Y yo tengo una pregunta que hacerle. ¿Qué dice Juan capítulo 19, versículo 34? Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Hermano, Jesucristo nuestro Señor es el pan agujereado. Agujereado, bendito Dios, por los clavos que lo fijaron a la cruz, que fijaron su cuerpo a la cruz. Agujereado por aquella corona de espinas. ¿Usted se ha puesto a pensar en lo que es una corona de espinas? Y no solamente, bendito Dios,
No les bastó con aquellos agujeros, sino que dice la palabra de Dios que le metieron una lanza y atravesaron su costado, y al instante dice la Biblia que salió agua y sangre. Ahora, este pan servía para consagrar a los sacerdotes. ¿Cuántos quieren ser consagrados a Dios? Yo quiero decirte que para ser consagrado tienes que ser como ese pan agujereado. ¿A cuánto nos gusta que nos pinchen? No nos gusta que nos pinchen, ¿sí o no? Mira, tú quieres saber si una persona está muerta, pínchalo. Y si no le duele, es que está muerta. Habemos entre nosotros, hermano, y lo digo con profundo respeto, personas tan sensibles que cualquier cosa les daña. Dios nos llama a morir. Miren, quiero que piensen esto. ¿Sabían que Sansón logró matar más? Él fue llamado a matar filisteos. Sansón logró matar más filisteos cuando murió que mientras estaba vivo. Dice la Biblia que el día que murió mató más filisteos que todos los que mató durante toda su vida. ¿Sí o no? Sí. Bien. Entiendo que siempre haya habido un deseo en el corazón de Abraham, y era que sus hijos se encontraran, que sus hijos estuvieran juntos. Hay rasgos en la vida de Abraham que te hace ver que Abraham sufría eso. Y nunca mientras Abraham estuvo vivo se pudieron encontrar. Dice la Biblia que cuando Abraham murió, sus dos hijos se unieron para sepultarlo. Hay cosas que no las vamos a poder lograr vivos, las vamos a tener que lograr muertos. Dice la palabra de Dios que cuando Eliseo murió, Eliseo nunca resucitó muerto. Dice la Biblia que cuando murió, lo llevaban a enterrar. ¿Sí o no? Y dice la Biblia que cuando lo llevaban a enterrar venían unas bandas armadas, y el joven que traía el cuerpo de Eliseo lo soltó, y el cuerpo de Eliseo cayó en el sepulcro de otra persona, y cuando el cuerpo de Eliseo tocó el cuerpo de aquella otra persona resucitó. Eso lo dice la Biblia, léalo, está. No, nosotros vamos a poder dar vida mientras estemos muertos. Cuando estemos muertos, mientras estemos vivos, no vamos a poder dar vida. Diga, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Dónde te gustaría a ti caminar el desierto? La palabra del Señor dice que cuando los hijos de Israel salían, déjenme ver qué tiempo me queda, hermano. Ya los voy a dejar en paz. Ya me quedan 5 minutos. Los hijos de Israel salían de Egipto rumbo al desierto, llevaban los huesos de José. Mire, hermano, déjenme ponérselo de esta manera. Todos los hijos de Israel iban cogiendo sol. El único que no iba cogiendo sol era José. Todos los hijos de Israel, ¿serio? Piensen eso. Todos los hijos de Israel se cansaron en el camino. El único que no se cansaba era José. ¿Por qué? Todos iban andando. El único que iba cargado era José. ¿Por qué razón, hermano? Porque era el único que iba muerto. Entonces, son ideas un poco chistosas quizás, pero son principios muy bíblicos y que nosotros debiéramos tener presente. Quiero que me miren un momentito. Usted no va a poder soportar esta peregrinación en este desierto presente si usted no muere con Cristo. Y hay una promesa para los que mueren con Cristo. Dice, si morimos con Cristo, también reinaremos con Él. Amén. Entonces no nos gusta que nos toquen. No nos gusta que nos toquen. Pero nuestro Señor Jesucristo fue el pan agujereado. Yo como pastor constantemente, quiero que me miren un momento. Yo como pastor constantemente estoy tratando en los matrimonios de la iglesia, estoy tratando situaciones donde estamos tratando una situación y al final es que yo me siento así porque tú me hiciste esto. No, pero yo me siento así, pero entiende que es mi reacción a que tú me hiciste esto otro. ¿Y qué tú esperabas? Bueno, yo quiero decirles esto, hermano. Quiero decirles esto. La Biblia dice que imposible es que venga a nuestro peso y que a través de muchas aflicciones es necesario que lleguemos a reino. Dios va a usar muchas cosas para agujerearnos. ¿Usted me escuchó?
Hay cosas que hoy nos están pulsando, ¿sí o no? ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Pablo, dura cosa te es dar cosas ¿contra qué cosa? Contra el aguijón. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera. Algunos piensan que era una enfermedad que Pablo tenía. Casi todos piensan eso, incluso personas muy respetables, hombres que para mí son un referente en las escrituras, en la interpretación bíblica, pues piensan que era una enfermedad. Vamos a asumir que era una enfermedad. Bien, ¿qué circunstancia Dios ha permitido en tu vida que te agujere? ¿Qué te aguijone? Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí estamos padeciendo un aguijón en nuestra carne. Absolutamente todos. ¿Y cómo vamos a reaccionar a eso? Pablo le oró al Señor 3 veces que se lo quitara y no se lo quitó. Y la respuesta de Dios es, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Las palabras de un pastor son como clavos hincados. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, Hebreos 4:12, que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Son clavos hincados. Zacarías 13:4 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herida en casa de mis amigos. ¿Cuántos tienen amigos acá? Tenemos amigos. Mire, si tú estás esperando a un amigo que nunca te hiera, quiero decirte que estás muy mal. Estás muy mal, estás esperando mal. Dice la Biblia que Jesús fue herido en casa de sus amigos. ¿Usted sabe que los apóstoles del Señor hirieron profundamente al Señor, abandonándolo en la cruz, lo dejaron solo? ¿Qué clase de amigos son esos? ¿Tú perdonarías a un amigo que en el peor momento de tu vida te abandona? ¿Seguirías la amistad con él? Jesús siguió la amistad con sus discípulos, aun cuando lo abandonaron, lo traicionaron y lo negaron. ¿Cuántas heridas no tenemos en nuestras familias y en nuestros amigos? ¿Tenemos heridas, sí o no? ¿Sí o no? Quiero dejarlo ya, hermano. Quiero dejarlo ya. Quiero hablarles del pan escupido. Había un pan en el Antiguo Testamento. Mire, no vayan muy lejos. En las tribus, hay una tribu en Sudamérica que comen chicha. ¿Sabes qué es chicha? ¿Qué cosa es la chicha? Bueno, esa chicha. La chicha, ¿qué cosa es? Dilo. Mastican el maíz, lo escupen y lo dejan fermentar. ¿Y por qué lo hacen con saliva? Porque la saliva tiene las enzimas, ¿no? Que hacen que se pudra que hacen la saliva, ¿verdad? Tiene esos microorganismos que hacen que se pudra el maíz. Y esa bebida es la que se toma, la saliva podrida. No vayan muy lejos. Y eso es una cosa de la bebida de las bodas y de las celebraciones, la chicha. Bien, hermanos, los hebreos tenían un pan, bendito Dios, que era el pan ratá. Era un pan que se hacía a base de esputos. Y ese es el pan que te dan en algunos establecimientos. Cuando tú te pones un poco chulo y tráemelo más caliente, tráemelo más frío, te lo traen con... Por lo menos en mi país, no sé aquí. No confío. El pan escupido, hermano.
Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le bofetaban diciendo, profetízalo. Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Bendito Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el pan escupido. Cuando tú te estás comiendo a Cristo, tú te estás comiendo su humillación. Bendito Dios. ¿A qué Dios nos ha llamado? ¿Se dan cuenta cómo ese evangelio de que todos te van a honrar, todos te van a querer, tú vas a ser especial, tú vas a ser la última Coca-Cola de decirte un evangelio falso? Bendito Dios. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Y una de las formas como se manifiesta ese pan vivo, bendito Dios, es en ese pan acá, ese pan escupido, ese pan humillado, del cual nosotros debemos comer. Escúcheme bien, no hay ninguna humillación que nosotros alguna vez hayamos padecido que se pueda comparar con la humillación de nuestros Señor. Dios nos llama a tener la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, qué referente tan hermoso. Qué referente tan hermoso. Nuestro Señor es hermoso. Hermoso. Hermoso aún en su humillación. Es hermoso. Cuando tú piensas dice la Biblia que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, dice la Biblia. Y tomando forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es mi última palabra. ¿Cuántos recuerdan a Gedeón? ¿Recuerdan a Gedeón? Miren, miren, ya. Pues, cuando yo estoy estudiando a mi hijo, que le hago así, es que ya sabe que sí, realmente es mi hijo. Y digo, mira, ya, apréndete esto y ya. Jueces 7:13 dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan, este pan es el pan hecho entre cenizas, celul, de cebada, según es la palabra para pan en hebreo, que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la volteó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Usted sabe, déjeme, hermano, aquí hay algo glorioso. Yo no sé si Madián haya llegado a su casa, pero si Madián está en su casa, lo único que puede sacar y vencer a Madián en su casa es que usted se vuelva un pan serio. Déjeme explicárselo. Madián en hebreo significa pleito, contienda. Madián en hebreo significa pleito y contienda. Escuche bien. En el Jueces capítulo 6, en el capítulo 6 de Jueces, la Biblia dice que cuando los israelitas sembraban, lo leyeron, venía Madián y subía sobre la tierra, dice la Biblia, y destruía todo lo que habían sembrado. Yo tengo una pregunta que hacerle. ¿Acaso el pleito y la contienda en nuestra casa no destruye todas las cosas buenas por las cuales hemos trabajado por años? Le hiciste una comida a tu esposa porque era el día de la esposa, el día de su cumpleaños, y de pronto no sé de dónde salió una chispa que como digo yo, se incendió toda la casa y empezaron a pelearse, ¿verdad que sí? Dice, ¿de dónde? ¿Y cómo surgió esto? No, porque tú me dijiste, pero no te tenía que ver. Aquello se puso y se acabó todo, como decimos en Cuba, como la fiesta de Guatao. Del Guatao. Así, pregúntale a un cubano que significa que todo se acabó como la fiesta de Guatao. Es un cubanismo. Como el pleito, hermano, se roba el cariño, se roba el amor. Yo se lo voy a decir con todo respeto, quiero que me escuchen. Se lo voy a decir con todo respeto. Voy a pararme detrás de este púlpito para decirlo con profundo respeto. Nosotros hemos advertido a través de los años, que nosotros, en el ministerio pastoral, que nosotros los hombres podemos discutir con nuestra mujer y luego querer cariño de ella. ¿Verdad?
en el lecho nupcial. No hay problema. Podemos estar peleándonos mañana, ahorita, y decirnos 40 cosas y después. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que nuestras esposas no son así. Que nuestras esposas no son así. Digo esto con profundo respeto. Porque aún Madián se roba el cariño y se roba el amor en nuestros matrimonios. Se lo está comiendo. ¿Sabían que el amor es un fruto? La Biblia dice que es parte del fruto del Espíritu. Y si queremos amor, tenemos que sembrar. ¿Verdad que sí? Tenemos que preparar la tierra. Tenemos que sembrar, tenemos que regar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tenemos que cuidarla, cuidar ese fruto de las plagas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien, hermanos. Madián termina destruyendo toda nuestra tierra y todo lo bueno de nuestra tierra. De nuestras casas, de nuestra familia, de nuestros hogares, de nuestro matrimonio, todas esas cosas hermosas que Dios ha plantado en nuestra casa, porque una familia es una institución divina, un matrimonio es una institución divina. Los hijos son regalos de Dios y Madián se está robando a nuestros hijos, se está robando nuestros matrimonios, se está robando nuestro bienestar, nuestra paz y nuestra bendición en nuestras casas. Pero aquí nosotros tenemos una salida. Israel estuvo sufriendo de Madián por años. Sembraban y luego que sembraban venía Madián y se llevaba toda la cosecha. Los dejaba sin nada, los arruinaba. Y dice la Biblia que después de un tiempo Dios levantó a Gedeón. Y Gedeón no lo sabía. Y le puso, ¿recuerdan el vellón que le puso al Señor? ¿Lo recuerdan? Ustedes, los que conocen la historia, léanse, eso está en Jueces. Son historias preciosas, hermanos, leamos la Biblia. Y dice la Biblia que Gedeón estaba temeroso porque él sabía que Dios lo había enviado para destruir a Madián. Y descendió de noche hasta cerquita del campamento de Madián y escuchó que un hombre del campamento estaba contando a su compañero diciendo: he aquí que yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y yo no lo puse porque ya no cabría, ¿verdad? Pero sigue diciendo más abajo. El hombre al que le están contando el sueño lo interpreta y dice: ese es Gedeón que va a destruir a Madián. ¿Lo ha leído, sí o no? Estoy parafraseando. Entonces Gedeón llega hasta el campamento y encuentra a dos hombres de Madián hablando. Él no sabía si realmente Dios le iba a dar el poder de acabar con Madián. Y recuerden que Madián es la contienda. ¿Lo recuerdan, no? Significa literalmente contienda. Y son detalles que están en la Biblia, no por gusto. Están ahí. Y entonces él, en su falta de fe, llega y hay un hombre diciéndole a otro: tú sabes que soñé un sueño y un pan de cebada que venía rodando y destruía todo el campamento de Madián. Y el otro le decía: ese no es otro que Gedeón, déjenme decirlo en cubano, que no, Gedeón viene y nos va a acabar a todos. Eso estaba más claro que el vellón. Eso estaba más claro que el vellón, hermano. Entonces tú no vas a vencer la contienda en tu casa siendo parte de la contienda, siendo como un pan de cebada, hermano. ¿Has visto alguna vez? Bueno, esto es por lo menos en Cuba, no sé acá, cuando quieren decir que alguien es muy malo, se dice: oye, si fulano es un pan. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aquí también. Fulano es un pan. En Venezuela sí. Fulano es un pan. ¿Qué significa que es un pan? Que es tranquilo, que es manso. ¿Verdad que sí? Fulano es un pan. Bueno, esta es la imagen, hermano. Entonces yo quiero que tú sepas, en el nombre del Señor, que la única forma como nosotros vamos a vencer la contienda Madián en nuestra casa es siendo un pan. No es siendo ese mazapán bonazo que todo el mundo le va dando, pero no, siendo como nuestro Señor Jesucristo, hermano. Imitando, emulando la paciencia, hermanos, la obediencia, la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma,
Hermanos, esto no es una palabra para usted, esto es una palabra también para mí, bendito Dios. En mi casa muchas veces Marian se levanta. Pregúntenle a Jenny por cualquier cosa, por los niños, por los hijos, por cualquier cosa, por nosotros. Hay un solo anhelo, hermano, que debe permanecer en la vida del creyente, y es llegar a ser como Jesucristo. Bendito Dios. Vamos a orar al Señor. Amado Dios.